¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, vamos a estar con Gabriela Burgos. Ella integra la Fundación Alameda. Vamos a hablar sobre el impacto de la pobreza en la trata y las redes sociales. ¿Sí? Me lo consultó y me pareció interesante y por eso la he invitado para que nos explique y podamos entender qué está pasando. Pero antes que nada voy con el comentario habitual de todos los días. Los conflictos hoy ocupan el centro de la escena mundial, fundamentados sobre todo en el insulto y en el agravio. Es decir, el lenguaje, ¿no?, se ha prostituido de tal manera que se ha transformado en el disparador de hechos de violencia. Y en este sentido hay dos frases muy recientes que me han dejado realmente impresionados en las últimas horas, dichas por el propio presidente de la República, una en relación al kirchnerismo, donde pide poner el clavo en el cajón del kirchnerismo con la expresidenta adentro. La verdad, me pareció muy desagradable. Independientemente de lo que podamos pensar de la señora Kirchner. Y además, las declaraciones sobre el exministro de Salud, Ginés González García, fallecido. Después de fallecido, el presidente volvió con los exabruptos, calificándolo de un señor siniestro, entre otras cosas más. Sabemos de la gestión fallida del ministro Ginés González García en la presidencia de Alberto Fernández, lo sabemos. Pero eso no amerita que un presidente baje a ese nivel, me parece a mí. Además, los ataques al periodismo, que no me quiero olvidar que son frecuentes, tratando a los colegas de inútiles, ensobrados, ratas o degenerados. Me parece que un presidente tiene que estar más allá de eso. Más allá de eso. Además, es un presidente que dice ser el representante de la libertad en el mundo. Por eso es que me llama poderosamente la atención y que su entorno no le sugiera que revise estas cosas. Pero cuidado, cuidado. No es un tema solamente del presidente argentino, también el candidato a presidente norteamericano Donald Trump, que calificó, perdónenme la expresión, de mierda a la candidata demócrata Kamala Harris. No, este es el nivel. Este es el nivel. Los conflictos han estado siempre a lo largo de la historia en la vida de las personas. Esto es verdad. En los años que vivimos vemos que viene aumentando la presencia de conflictos entre todos los seres humanos como consecuencia de la rapidez en que se viven las cosas. En otros tiempos, por lo menos esta es mi experiencia, la cosa era diferente. El ritmo de vida era menos acelerado. Sin embargo, esto no justifica para nada lo que vemos hoy. Las personas estamos continuamente en conflicto con nosotras mismas, con la naturaleza que nos rodea y con todos los demás. Fíjese los conflictos bélicos que se están produciendo, que se mantienen presentes y los que están por venir. No solo hablo de conflictos entre los estados, sino que también aquellos que se dan en nuestra vida cotidiana, que es lo que vamos a hablar con Gabriel en un minuto nada más. Creo que las situaciones conflictivas se pueden convertir en situaciones de aprendizaje. Prestemos atención a esto.
las situaciones conflictivas se pueden transformar en situaciones de aprendizaje, que requieren de la responsabilidad de las partes y así llegar a la reconciliación para reconstruir definitivamente las relaciones humanas que están partidas a esta hora. Los conflictos se regulan transformando los sentimientos negativos, como el rencor y el odio, ¿sí?, en sentimientos positivos. Es posible. Los sentimientos positivos promueven la cooperación, promueven la confianza, el reconocimiento y la solidaridad. Todas cuestiones que están ausentes hoy. Yo, en rigor de verdad, no veo en la Argentina esto, pero ¿sabe qué? Hay algunos que creen que un país es solamente el superávit fiscal. Y me parece a mí que la construcción de una nación es mucho más que ello. Es el respeto, es la tolerancia, es el equilibrio emocional, etc. ¿Se da cuenta? Eso es una nación. Hay que dejar de lado la violencia y la aniquilación, haciendo uso del diálogo y de la empatía. La existencia del diálogo solo se hace posible si existe amor hacia el mundo y hacia el resto de las personas, ya que el amor es un acto de valentía y de compromiso. Estas expresiones de odio del presidente o de cualquier otro dirigente o de un empresario o de un periodista no es algo innato en nosotros, sino algo que podemos aprender socialmente, al igual que amar. Y por esta misma razón, creo, también podemos transformar. ¿Se da cuenta? Si no impulsamos esta transformación, la recuperación de Argentina será muy traumática. Hablo de Argentina porque estamos en Argentina. Es un tema global, ¿sí? Y a propósito, ya voy con Gabriela, quería compartir con ustedes un fragmento de Pia Sartorius. Pia Sartorius es una terapeuta psicoespiritual. Escuchemos lo que dice. Mira, la sombra es muy sencillo, es lo que más criticas de los demás son los defectos que tú tienes, pero que no asumes que tú tienes, los tienes en sombra. Siempre se ha dicho, un dedo va para esa persona y 3 van para ti. Todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, todo lo que tú opinas, todo lo que tú sientes es tuyo, no es el otro, eres tú. Si solamente puedes hablar de algo que está dentro, yo no puedo hablar de algo que no está dentro. Si a alguien le dices eres un egoísta, ese egoísmo está dentro de ti, porque yo solamente veo lo que hay dentro. Si yo no soy capaz de reconocer mi luz, si no soy capaz de reconocer mi belleza interior, si no soy capaz de reconocer el ser maravilloso que soy, tampoco lo puedo ver en los demás. Yo no puedo ver en los demás lo que no veo en mí. Si yo me autocritico y me tiro para abajo y me digo cosas negativas, es lo que voy a ver en los demás. Y eso es la sombra. Apuntar en los demás defectos y también cualidades que no quieres asumir que tú lo tienes. Así es. Los demás pasan a ser maestros. Son un espejo que te van diciendo, mira, tienes mucha rabia. Parece que estás muy triste. De hecho, mucha gente dice, ¡ay, mira, que se te ve, te pareces que estás muy triste! Estás hablando de ti. La persona que tiene tristeza eres tú, que se lo estás proyectando al otro. El otro te ayuda a ver en qué estás. El otro refleja tu nivel de conciencia. ¿En qué momento de tu vida estás? Con ustedes lo que decía Pia, que es una talentosa terapeuta psicoespiritual española, que dice muchas cosas de lo que nos está pasando. Es decir, esto no se resuelve con una planilla Excel, ¿eh? Tenemos que cambiar nosotros. Tiene que cambiar el presidente. Tiene que cambiar los diputados, los senadores, los dirigentes, todos. No se sale desde una planilla Excel, desde una ecuación matemática. ¿Se da cuenta? Hay un problema de enfermedad del alma muy severo.
Y por eso es que pasan las cosas que pasan. ¿Cómo le va, Gabriela? Gracias por estar acá. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes y gracias a vos por la invitación. Bueno, al contrario. ¿Le preocupa la problemática de la trata y su conexión con la pobreza? Sí, es preocupante para todos los que trabajamos en el ámbito social, tanto para un psicólogo social, un trabajador social, porque nosotros sacamos las conclusiones o las reflexiones que hacemos desde el territorio, desde la realidad real, como suele llamar el Papa Francisco, ¿no? A nosotros, a la Fundación, nos preocupa tremendamente porque si bien la trata de personas es multicausal, uno de los factores uno de los factores que impacta en cualquier población para que este delito se dé es el tema de la pobreza. Por eso los primeros casos de trata se dan en Rumania, en países empobrecidos por la guerra o en países que han vivido situaciones límites como en Japón. Y hoy en la Argentina, una cosa es lo que nos informan los medios sobre la trata y otra cosa es la realidad. Vuelvo a repetir esto, ¿no? La realidad real nos muestra que frente a la pobreza está de alguna manera expulsando a los jóvenes sobre todo y a los menores de edad a las manos de estos proxenetas. Hay algo muy interesante que vos decías en la reflexión en esto de transformarnos, ¿no? La trata es uno de los delitos más complejos que vive la humanidad porque es un delito que se transforma de acuerdo a una realidad política, económica, geográfica, social, climática de un país, de un continente, y esa transformación lo hacen siempre en un mundo capitalista, ¿no? Hoy en la Argentina, de 3 niños, 2 son pobres. De 3 adolescentes, 2 son pobres, ¿no? La pobreza creció el 53%, lo dice el INDEX. Uno en los barrios podría decir ha crecido un poco más porque los comedores ya no tienen cupo para poder seguir alimentando y muchas personas en las calles te dicen, este es el único alimento que yo tengo para el día. Algo que me impactó mucho fue en un determinado comedor la semana pasada, con un grupo de jóvenes en donde uno también trata de construir en ellos la esperanza donde ellos no la ven, ¿no? En un país totalmente, como vos decías, violento, desde el presidente con un vocabulario que no corresponde porque cumple un rol, cumple una función en nuestro país. Le preguntaba yo a los jóvenes si ellos tienen esperanza en este país y la mayoría respondió que no, pero uno me dijo sí, porque yo voy a ser narcotraficante. Cuando el Estado se hace a un lado, los barrios populares pasan a ser un foco para que tanto el narcotráfico relacionado a la trata de personas puedan instalarse con facilidad. Cuando el Estado mueve ciertos organismos, la trata de personas ingresa. Y en una sociedad en la cual nosotros estamos encaminándonos hacia la deshumanización, como decía bien la señora esta psicoespiritual, ella decía, ¿no? ¿En qué momento de nuestra vida estamos hoy? Nosotros estamos en una profunda deshumanización porque hemos perdido la otredad, porque no vemos al otro como un semejante, en un término teológico como un prójimo, estamos viendo al otro siempre como una competencia y como un objeto, por eso también la trata de personas crece. Yo hacía ese día una reflexión cuando escuché ser narcotráfico porque es algo seguro. Hoy muchos jóvenes frente al no tener qué comer, y no es una cuestión de que el Estado haya venido creando vagos o estos eslogans discriminatorios que se hizo hacia la pobreza, ¿no? Sino que es que el joven también está buscando poder sobrevivir, porque hoy no se vive en la Argentina, hoy se sobrevive, y sobrevivir exige siempre a veces dejar lo más sagrado que tenemos, que es nuestra dignidad, ¿no? Nadie se prostituye por placer. Yo lo conozco, más de 20 años
trabajando en el área de trata de personas. No conozco una prostituta que me diga yo me prostituyo por una cuestión de placer. Y también esto de las redes sociales, cómo ha ido incrementando. La medida que un país se empobrece, las plataformas como el OnlyFans o las plataformas pornográficas, cómo incrementan y cómo el delito va creciendo. Tenemos ya casos en Córdoba, en Tucumán, en Rosario, de chicas de la universidad que estaban estudiando porque tenían una beca o tenían una ayuda del Estado para pagar una residencia o un departamento. Se sacó esa ayuda y empiezan esto como no te va a pasar nada en una plataforma. Hay el primer caso que nosotros tenemos en la Argentina de 2 colombianos condenados, tienen la sentencia por haber explotado sexualmente a 2 estudiantes de abogacía en Rosario, que está dentro de lo que informa la Fiscalía, ¿no? Entonces la pobreza tiene diferentes aristas, tiene diferentes miradas y la pobreza también impulsa a que las personas se conviertan en objeto. El capitalismo busca eso. Y hoy lo estamos teniendo en la Argentina. Plataformas de OnlyFans que crecieron, el Sugar Daddy aumentó con la explotación. Hoy estamos viendo también el caso de la trata de personas con el tema de la maternidad subrogada, que es todo un tema para poder hacer un análisis, que España es un país que está avanzando con el tema de una ley. Bendito sea Dios, Italia hace 2 semanas atrás promulgó la ley de que está totalmente prohibido ir a comprar bebés a otros países. Está condenado porque está dentro del delito de trata. Y en la Argentina nosotros estamos teniendo casos como el caso de la juez Paz en Buenos Aires, quien buscaba familias empobrecidas y vendía a los bebés que esas mujeres podían parir. Entonces, por eso la pobreza, vuelvo a repetir, ¿no? La pobreza es el factor principal por el cual la trata puede crecer en un país y hoy lo vemos así. ¿Y cómo se sale de la pobreza? La pobreza, en primer lugar, tiene que existir un Estado presente. Es decir, ¿por qué le cuesta tanto a la Argentina administrar la pobreza? Porque es un país que ha desgastado muchísimo, como alguien dijo, ¿no? Un país en donde los políticos no hicieron lo que correspondía, porque uno elige a un político para que te represente, no para que te hunda. Uno confía aún en la palabra porque uno escucha. No hay ningún político que te haga firmar un contrato frente a una elección. Uno cree todavía en la palabra o en el proyecto que te presenta. Y en un país en donde, si bien había pobres, pero no los pobres que hoy tenemos, porque hoy vos tenés trabajo y sos pobre. Gente de Buenos Aires, el tema de la indigencia, gente en la calle, creció más del 56%, lo dicen los números, lo dice la realidad. Salir de la pobreza para mí es aprender a mirar qué partes de la población en la Argentina realmente son vulnerables y cuáles son las políticas que se deberían crear a través de programas, de planificaciones, de planes de acciones serios que puedan acompañar. Y como lo hace Australia, Alejandro, Australia tiene pobres también. Bueno, pero a eso voy. ¿A dónde está el problema? ¿En la dirigencia? En la dirigencia, porque cuando uno, yo creo, tengo la plena convicción de cuando se llega a un cargo político, no es por mérito propio, sino es por confianza del pueblo y que ese cargo lo tienes que ejecutar siempre buscando el bien común. Y hoy no se busca, los políticos terminan enriqueciéndose, cualquiera que asume un cargo de funcionario termina enriqueciéndose, porque lo dice también los informes de la AFIP, y no solamente en el grado de la corrupción, ¿no? Sino el no pensar de que por quién yo estoy en ese cargo. Si soy ministra de Desarrollo Social, no es por mérito mío, sino el pueblo me puso ahí y debo responder a la población. Y hay una población vulnerable, porque si no, no existiría un ministerio. Entiendo. ¿Te puedo preguntar por el caso Loan? Sí, por favor. ¿Qué novedades hay? El caso Loan no tiene ni avances ni retrocesos. Nosotros seguimos desde la Fundación querellando, seguimos insistiendo. Hay un alto, yo siempre digo, ¿no? Es la corrupción
más vergonzosa que yo he vivido a mis 47 años, Alejandro, en donde es obscena el grado de corrupción entre los tres poderes. Loan va a seguir siendo buscado en la medida que el pueblo lo recuerde, ¿no? Hay otra cosa también que vos hablabas en tu reflexión que hacías, esto de la empatía, de aprender a mirarnos. Mientras el pueblo si el pueblo continúa siendo pueblo, vamos a tener memoria, porque los pueblos tienen memoria, pero las masas no tienen memoria. Hoy Corrientes sigue siendo golpeada, porque Loan desapareció, pero después de Loan desaparecieron otros niños. Nosotros seguimos con la búsqueda, hay una quietud en el ámbito de la justicia, que también es un tema que nosotros tenemos como ciudadanos que reflexionar. ¿En qué se está convirtiendo la justicia en la Argentina? Porque no puede responder a los poderes políticos, si no vamos a tener lo que hemos tenido en los 80 en Italia, Alejandro. Entonces es necesario realmente volver a pensar y ver cómo se ha ido quebrando el caso de Loan, que va a pasar a ser otro caso de Guadalupe, otro caso de Sofía, otro caso de Marita Verón. Ahora, las autoridades correntinas, el gobernador Valdés, ¿en qué situación está? Es la misma. O sea, perdón, ¿lo han parado el sistema judicial? ¿Qué es lo que ha pasado con él? Sigue manipulando al sistema judicial, sigue siendo gobernador, sigue con la misma impunidad. Y esto es lo que muchas veces uno reflexiona, ¿no? ¿Cuántos Loan tienen que desaparecer en la Argentina para que tomemos conciencia que el pueblo tiene el poder de sacar también a un gobernador? No se lo llamó a ninguna declaración, Alejandro. Sigue haciendo uso de los bienes que Corrientes tiene. Entonces, y no hay tampoco una Corte Suprema que se posicione y diga, no, este gobernador tiene que ir a un juicio, busquemos otra alternativa porque van a seguir desapareciendo niños. Yo siempre digo esto, ¿no? El capitalismo para mí es la destrucción de la humanidad. Ahora, le pregunto lo siguiente, ¿usted no cree que la democracia, a ver, es el único sistema en el cual podemos vivir? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. Ahora, pero los mecanismos de funcionamiento de la democracia, ¿usted no cree que hay que revisarlos? Entre ellos, empoderar más a la gente. Hay que revisarlos y no solamente revisarlos, algunos será tiempo de modificar porque claro, nosotros también hemos evolucionado como sociedad. Nuestras subjetividades son totalmente diferentes y hay cuestiones, yo vuelvo a repetir esto, ¿no? En el ámbito político, que nosotros como ciudadanos tendremos que empezar a ver cuáles van a ser y cómo queremos continuar, porque no podemos seguir. Vos hablabas mucho, Alejandro, de la violencia. La violencia, si bien es algo que se va transmitiendo y es como un virus, ¿no? Que hoy no se habla, el tema de la salud mental y la violencia, pero la violencia ejercida, como lo ejercen algunos políticos, es aberrante. Yo nunca he visto. Es aberrante. No lo he visto. Un presidente hablar de esa forma, o un político, o un dirigente, y vos me decís, ¿qué le espera a un joven de 14 años frente a su maestro o a su profesor? La violencia, o sea, si la empezamos a analizar en los medios de comunicación es muy fuerte, las redes sociales, los haters, es terrible. ¿Y cómo esto impacta, no? ¿Cuáles son los impactos que tienen? Los haters muchas veces han llevado a la depresión a las personas, a los adolescentes sobre todo. Por eso vuelvo a repetir, los niños son los que están pagando las consecuencias de esta pobreza que creció el 53% en la Argentina, y el tema también, Alejandro, de que hoy se está haciendo muy difícil para una familia poder contratar una niñera, poder mandar a un jardincito a sus hijos, y optan muchas veces por dejarlo con un vecino, con un amigo, con un conocido, que a veces las consecuencias siempre son los abusos. Está muy bien. Gabriela, gracias. No, gracias a vos, Alejandro. Gracias por venir, ha sido muy atento. Nos reencontramos mañana. Chau.